Bien, estamos en este último bloque. Amador, adelante, por favor. Y bueno, Teo, pues a lo mejor un tema que no nos gusta, pero pues imagínate decir 5,000 personas fueron en vida y pues bueno, terminan casi 5,000 cuerpos, fosas comunes, Teo. No saber quiénes son, no los reclamaron, lo tradicional, ¿no? De la cultura, tu velorio o incineración, como lo queramos ver. Pero cerca de 5,000 cuerpos en los últimos 6 años, estamos hablando casi de este gobierno, 4,500 cuerpos identificados y no identificados fueron atendidos por el Servicio Médico Forense Estatal. Sin embargo, al no ser reclamados, se depositaron en fosas comunes de diversos municipios en Tamaulipas. Teo, son números crudos, Teo, pero lamentable, ¿no? Cuerpos abandonados, algunos sin identificar, pues dónde se puede reclamar, pero esa estadística, Teo, números fríos. De acuerdo al registro de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en el periodo comprendido del 2015 a octubre del 2021, aunque no especificó las causas de muerte, edad o género, 4,511 cuerpos pasaron al servicio médico forense. Por ejemplo, aquí estamos hablando Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria. Pues esa cantidad de identidades, que algunas sin aclarar y algunos sin reclamar. Fíjate que este es un tema de la mayor importancia, Amador, porque cuando hablamos de ser trasladado un cuerpo a la fosa común, nos imaginamos que es un hoyo lleno de cuerpos, ¿no? Y que su apuesta es, bueno, nadie lo identificó, ya, se olvida, ¿no? El tema de la fosa común y los preceptos internacionales a lo que le apuestan es a dar el resguardo, lógicamente, a un cadáver que entra en descomposición y tiene que ser, digamos, ya ubicado en un espacio, pero siempre generando la oportunidad de que algún día sea identificado. Entonces, ese cadáver debe de ser colocado previo fotografías, análisis clínicos, análisis de ADN, todo lo que se pueda documentar sobre el cuerpo para que si en algún momento puede llegar a ser identificado, se le pueda entregar a la familia. ¿Qué sucede en muchas partes de la República, Amador? Que estos protocolos, inclusive al momento de ser inhumados, no hay la distancia entre cuerpo y cuerpo, lo cual obviamente genera una serie de contaminación entre ambos. No se sabe, de acuerdo al expediente número tal, del día del hallazgo, todo, en dónde fue colocado y está perfectamente bien numerado. Y esos protocolos vulneran los derechos humanos. Uno diría que un cadáver no tiene derechos humanos, pues ¿crees? Sí. Y esa es parte del ser el derecho a ser identificado. Y eso es una de las cosas más delicadas. Están los números, elevadísimos. 4,000 y tantos me estás diciendo en esta temporada. Sí, sí. Se supone que debe de haber 4,000 y tantas fosas perfectamente bien identificadas, documentadas, con expedientes abiertos y, insisto, siempre con ese ánimo de la posibilidad de que haya alguna identificación. Claro, Teo, y bueno, digo, mira, ya hablar de cientos es para mí mucho, pero estamos hablando aquí de miles. Algunos sin reclamar, mira, la muerte, como se haya dado, recordemos que hay gente que viene de otros países, estamos en frontera, un paro cardíaco, una cuestión de salud, lo que tú quieras, lo sorprende y fallece. Y como tú dices, está documentado, pero también lo de violencia, ¿no? Vivimos mucho aquí en Tamaulipas en un momento tan tenso que se vivió, que esperemos y nunca más regrese, pero ese número, Leo, interesante, ¿no? Saber cuántos ni siquiera fueron a reclamar el cuerpo. Interesante saber, Teo, todos tenemos un pasado, ahora con esta tecnología, saber por tus huellas
de las manos, algún tipo de identidad, pero pues, imagínate, algunos te vas a identificar, pues, eh, números crudos que esperemos y pues por lo menos sepan sus familiares dónde está el cuerpo ya sin vida de quien en su momento compartió. Estamos hablando de cuestiones familiares, consanguíneas, lo que tú quieras, Teo, pero todos tenemos un pasado y lamentable este número que algunos a lo mejor no saben ni qué le ha pasado a lo familiar y esperemos pues aminore, Teo, porque yo esto también lo veo como en su momento era el abandono de adultos mayores. Una cuestión social que imagínate, Teo, aunque suene un poquito cruel, que no se reclamen estos cuerpos por no querer pagar cuestiones funerarias o por no querer hacerse cargo de una responsabilidad moral con quien en su momento en vida tuvo un lazo sanguíneo con una. Y claro, que los del crimen organizado, yo creo que aquí dimos la nota, ¿no, Teo? Donde en pleno velorio llegaron y acribillaron, estaban enterrando a una persona también del crimen. Pues a veces también hay que entender eso, que a veces no quieren que se les ligue a las personas por ir a reclamar un cuerpo. Y bueno, todos estos fenómenos, pero pues yo lo veo más del ámbito social, cultural. Lamentable esta cantidad de personas que encontraron el descanso en un lugar pues no idóneo, pero pues está abierto para eso mismo, para quienes no tengan un final en vida. Amador, fíjate que apenas antier, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, por instrucción presidencial, entró a fondo de la revisión del denominado mecanismo de protección. Ya lo habíamos comentado, con la posibilidad de que haya acuerdos con los estados. Y esta fue una petición tanto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos como del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. Pues ahora el subsecretario, ya dentro de esta revisión, reconoce otro de nuestros más añejos reclamos, Amador, en el sentido de que, fíjate nomás, el 90% de los asesinatos en contra de periodistas y también los casos de desaparición forzada gozan de impunidad. Este reconocimiento de Alejandro Encinas, pues, ¿a qué nos lleva? Mínimo, a la obligación de reabrir todos los expedientes. Hoy se habla de un grupo de élite, en este caso de Lourdes Maldonado, y ojalá se aclare. Pero el resto de los compañeros, Amado, creo que no es válido el que solamente se diga que el 90% quedó en la impunidad. No, no quedó. Creo que debe de irse a la investigación. Y es que precisamente por ese grado tan alto de impunidad, pues es cuando la orden de matar a un periodista o la intención de hacerlo es lo más fácil que se tiene en este país. Te la vas a jugar de 9-1, pues muchas veces dicen, me la juego. Y eso es lo más grave, Amado. Claro, Teo, mira, es algo delicado, Teo. Nuestro auditorio no es porque uno esté en el medio, sino la responsabilidad que se tiene de comunicar. Esa es una. Recordemos también en su momento, retomando el pasado tamaulipeco que nos tocó, ¿cuántos médicos negaban ser médicos, Teo? Porque llegaba el crimen, los secuestraba para atender estas cuestiones bélicas que el crimen tenía. ¿Y cuántos médicos perdieron la vida? Por el simple hecho de tener una profesión al que primero le tienen amor y cariño. Igual, esto está pasando con las personas de prensa que están comunicando, que están dando somos parte de una estructura social, Teo, que es por simplemente el hecho de comunicar, como tú lo dices, pues vamos y lo borramos o lo quitamos. El problema que es para estas cuestiones de índole político, económico, de criminales, de todo este mundo que está detrás de estos asesinatos a periodistas. Yo creo que primero, como tú lo acabas de decir, Teo, es esclarecer,
en los diferentes rubros que se ha dado, dar con el responsable. Y segundo sería endurecer las leyes para quienes toquen, no solamente periodistas, vuelvo a repetir, estoy tomando referencia a los médicos, por una cuestión de índole de esta mafia, crimen organizado, como se le quiera ver, y se endurezcan las leyes para sancionar a quienes de una u otra manera estén haciendo este tipo de actividades que muy fuera de ser periodista es quitarle la vida a alguien que simplemente está haciendo su trabajo y su profesión. Bien, vamos a escuchar el comentario a tiempo don Teodoro Rentería Arroyave. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El presidente atendió la petición del gremio organizado. El siguiente es el comunicado conjunto titulado El presidente atendió la petición del gremio organizado y ya está en revisión el mecanismo de protección a periodistas, mismo que transcribimos íntegro por su valor intrínseco. En nuestro anterior comunicado conjunto que emitimos con motivo del lamentable asesinato de la colega tijuanense Lourdes Maldonado López, exigimos su revisión a fondo, porque está comprobado que no funciona a cabalidad. Párrafo 13. El presidente López Obrador atendió nuestra demanda al asegurar en su conferencia de este jueves que ya está a revisión dicho mecanismo de protección. Desde luego consideramos que es una garantía que dicha revisión a fondo está en la responsabilidad del maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, así como las organizaciones y los socios que los conforman, están listos a participar en los fundamentales cambios de protección a esos grupos tan vulnerables. También buscará acuerdos con las entidades federativas para que los organismos locales funcionen a la par con el federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a nuestra denuncia, demanda y petición al ordenar la revisión para hacer efectivo el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que planteamos ante su demostrada ineficacia. En el más reciente comunicado conjunto que el gremio periodístico organizado emitió con motivo del asesinato de la colega tijuanense Lourdes Maldonado López, se exigió a las autoridades una revisión a fondo del mencionado mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, puesto que está comprobado que no funciona a cabalidad al no realizarse evaluaciones de riesgo prontas o, en su caso, no dimensionar el grado real de las amenazas. El presidente informó en su conferencia mañanera del jueves 27 de enero que los mecanismos de protección a periodistas y luchadores sociales están en revisión a cargo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Agregó que se buscarán acuerdos con gobiernos estatales para mayor énfasis a este tema. El gremio organizado Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, así como las organizaciones y los socios que la conforman, le alienta haber escuchado en su petición en breve tiempo y está listo a participar en los fundamentales cambios de protección a esos grupos tan vulnerables. Desde luego consideramos que es una garantía que dicha revisión a fondo está en la responsabilidad del maestro Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación, puesto que siempre ha demostrado su proclividad a la defensa de los derechos sociales y en particular el de los periodistas. Además de todo lo anterior, es necesario un definitivo manotazo a la vergonzante impunidad en el momento en que las autoridades de procuración y administración de justicia actúen con decisión, en forma pronta y expedita,
y logren llevar a los tribunales a los autores intelectuales y materiales de estos aborrecibles crímenes, México dejará de ser la nación más peligrosa para ejercer el periodismo. Inician la lista de dirigentes firmantes por Fapermex Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alviso Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente. Por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente. Por el club, licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, secretario de Desarrollo Social de la FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Amador, con esto solamente desearte excelente fin de semana y a todos nuestros seguidores. Un fuerte abrazo desde la capital del estado. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.